Bueno, y continuamos con el segundo capítulo, el camino hacia la ciencia normal. En este capítulo vamos allá a definir qué es ciencia normal para Kuhn. Y en este sentido, este que ven ahí no es Kuhn, pero vamos a definir que para Kuhn la ciencia normal es una investigación basada en datos, en métodos, pero quizás no, debo corregir, no una investigación, es la investigación. Pues estamos hablando de la ciencia en general. Entonces, la ciencia normal para Kuhn es la investigación basada en datos, en métodos, y toda clase de hechos anteriores, ¿no? Que sean reconocidos y duraderos en el tiempo. Y deben ser reconocidos por quién? Pues por un grupo de científicos y que debe tener y debe ser usada de un modo didáctico, ¿no? Como práctico. Bueno, este grupo de científicos tienen algo en común, que es lo que Kuhn va a llamar los paradigmas compartidos. Es decir, es un grupo de científicos que comparten el mismo conceptos y métodos sobre aquello que estudian y que quieren comprobar y que quieren también demostrar a la comunidad científica, ¿no? Ahora, esto que ellos comparten como grupo no es paradigma en el sentido de ciencia madura, sino que solamente alcanza ese nivel cuando se logra demostrar y se logra sobre todo la aceptación de las investigaciones, de esas investigaciones que ellos están procurando. Pero entonces el camino hacia esta ciencia normal, en este segundo capítulo, pues Kuhn lo que nos va a relatar, nos va a describir, es cómo se forma esta ciencia, cómo se llega a esta ciencia normal. En palabras de Kuhn, sería, Kuhn caracteriza en la página 33 del libro de las estructuras de las revoluciones. Kuhn caracteriza como ciencia normal a la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas. Realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce y que debe durar cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Esta cita la encontramos en la página 33. Continúa Kuhn. El reconocimiento de dichas realizaciones se basa en gran parte en los libros de textos, los cuales se empiezan a popularizar a partir del siglo XIX y tienen la intención de hacer exposiciones de la teoría aceptada y van a ilustrar las aplicaciones más apropiadas y comparan estas con experimentos y observaciones de condición ejemplar. Entonces aquí ya Kuhn en la página 33 pues ya nos está dando la definición de lo que vamos a entender en el libro de la estructura de revoluciones como ciencia normal. Continúa Kuhn en la página 34 y 35 diciéndonos, paradigma, que ya aquí lo introduce en el capítulo 2, es un término que relaciona estrechamente o que viene estrechamente relacionado con la ciencia normal, en la medida que constituye el marco teórico que recoge las realizaciones científicas pasadas y aglutina a un grupo de partidarios, a pesar de no resolver a cabalidad el conjunto de problemas planteados. Los paradigmas, dice Kuhn, son el punto de partida de las prácticas científicas e incluyen la ley, teoría, aplicación e instrumentación. En otras palabras, proporcionan los modelos a partir de los cuales se constituyen las tradiciones coherentes de la práctica de la investigación científica. Y aquí pues nos damos unos ejemplos de paradigma. Entonces el paradigma es esta especie de marco donde están metidas estas caracterizaciones o estos aspectos que hablábamos al inicio de este curso de lo que era ciencia. Son los modelos sobre que contienen las normas, las reglas, las leyes, las teorías, los instrumentos, todo aquello que este paradigma que va a contemplar este término paradigma, ¿no? Y el paradigma es importante, cada paradigma que va a contener todas estas leyes, teorías, es importante porque los datos y resultados que generas abren paso para una transformación y creación de otro paradigma. A raíz de la creación de un paradigma,
yo puedo transformar y generar otros paradigmas o crear otros paradigmas, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, continúa Kuhn y nos dice, así los paradigmas constituyen el marco y fundamento desde el cual se ilustra y prepara al estudiante para formar parte como miembro de una comunidad científica con la que trabajará. Eso está en la página 34. De este modo, cuando los científicos están bien formados, rara vez se producen desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Eso es importante, porque ya aquí lo que nos está diciendo es que cuando algo está aceptado por esa comunidad científica, rara vez es tomado es tomado en cuestionamiento. Está aceptado y no se cuestiona. Las investigaciones tendrán como base paradigmas compartidos, esto es, un conjunto de reglas y normas comunes para llevar adelante la práctica científica. Y entonces aquí nos dice Kuhn en la página 35, y esto es importante, los paradigmas surgen en momentos de madurez alcanzados por la práctica científica. En las fases iniciales suele darse el caso de cierta investigación científica sin paradigma. Esto, lo que nos está diciendo Kuhn con esto es que en este proceso que se evidencia a través de un ojo analítico del historiador científico y que logra evidenciar esos componentes comunes en cada estadio histórico en los cuales se da la ciencia, en los cuales podemos evidenciar los descubrimientos y el avance científico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un proceso en el cual comienza una gestación que es una especie de acuerdo entre un grupo de científicos que comparten estos conceptos y que su intención no es otra sino de que estos conceptos, estas teorías, estas postulaciones se corroboren con los hechos, pero que al mismo tiempo sean aceptados por la comunidad científica. En ese momento estamos pasando de una edad temprana a una edad media, a una edad adulta de la ciencia, para luego, cuando ya estas teorías, estas hipótesis de este grupo de científicos logran dar respuesta, logran reevaluarse frente a los hechos e incluso pueden ampliar el rango de explicaciones, el rango de descripciones con el cual partimos nosotros diciendo que era ciencia, que su objetivo era explicar y predecir. Cuando ese acuerdo, esas hipótesis, eso que estaban planteando estos científicos, llega a ese punto, se genera entonces, estamos en la edad madura de lo que es el proceso científico, de la práctica científica, y entonces tenemos un paradigma. En sus fases iniciales, que es lo que dice Kuhn en la página 35, es una investigación científica pero sin paradigma. Vamos a resumir estas ideas de Kuhn en estas dos citas que he querido tomar para ustedes desde la página 33 a la 35. Yo tengo muy claro que es a veces un poco tedioso leer, pero que es necesario porque tomamos directamente las palabras del autor. Entonces vamos a ver un momento y vamos a resumir. ¿Qué es la ciencia normal? La ciencia normal, para Kuhn, son realizaciones pasadas reconocidas por la comunidad. Eso es la ciencia normal. Son paradigmas que los paradigmas están relacionados con esa ciencia normal. Y entonces, para Kuhn, la ciencia normal es la investigación basada en datos, métodos y toda clase de hechos anteriores, que deben durar un tiempo y que deben estar reconocidas por un grupo de científicos. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer ciencia normal? Bueno, entonces es el camino, ese es el segundo estadio. El segundo estadio es el camino para la ciencia normal, que es el título del capítulo, ¿no? Para crear un paradigma y que este sea demostrado y aceptado. Entonces, si el paradigma se transforma, se crea una revolución científica. Y si el paradigma trasciende repetidas veces a otros paradigmas, entonces da paso a una ciencia normal y madura. Muy bien. Y luego tenemos un tercer estadio que es estudiar cada una de las partes del problema que plantea un paradigma
estudiarlo a cabalidad, en completitud, es muy difícil. Entonces, se toman pequeñas partes del problema y se va estudiando ese problema y eso genera un crecimiento de la ciencia normal que es lento pero que va con mayor certeza. Y esto es básicamente los 3 puntos que podemos resaltar de este capítulo Camino hacia la ciencia normal. Podemos seguirlos resumiendo, ¿cómo no? Vamos a resumir el proceso de esta manera. El camino a la ciencia normal viene a ser un cuerpo de creencias, de nuevas ideas, que pasan a una reflexión de esas creencias que están sustentadas y que posteriormente construimos una formulación de teorías con la intención de que tengan una mayor aplicación y una mejor y mayor explicación y por supuesto que sean universalmente aceptadas. Esto y todo este capítulo lo podemos resumir en el siguiente mapa conceptual, que espero que no sea muy engorroso para ustedes. Entonces aquí tenemos la ciencia normal y fíjense que como término clave tenemos dos, ciencia normal y paradigmas. Porque son dos términos que para Kuhn, como he dicho, van a estar íntimamente relacionados, uno no va sin el otro, los dos van de la mano y que van a tener también como término, digamos, añadido lo que es la comunidad científica. Está implícito en esta relación. La relación de ciencia normal, paradigma, tiene implícita la relación con la comunidad científica. Y en este caso, este esquema lo que nos está dando es justamente el proceso de cómo se llega a la ciencia normal a través de un paradigma o de una investigación científica que todavía no llega a paradigma, porque como hemos visto, llega a paradigma cuando un paradigma se transforma o se reinventa o de alguna forma trasciende, como en términos de Kuhn, sucesivamente entramos en la etapa de la edad de la ciencia, de la edad madura de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Bien, yo espero que esta mirada muy rápida al capítulo 2, que es el camino hacia la ciencia normal, haya quedado por lo menos un poco más dibujada. Quizás no como yo quisiera, pero sí un poco más dibujada sobre lo que la terminología de Kuhn. Vamos a pasar por lo que es el objetivo de este pequeño seminario, de este pequeño curso, al capítulo 3, la naturaleza de la ciencia normal. Ya hemos pasado al capítulo 2, vamos al capítulo 3 rápidamente. Les he prometido que voy muy rápido y así vamos. Bueno, pero ¿de qué nos va a hablar el capítulo 3? Pues de la naturaleza de la ciencia normal. Ya hemos visto el camino que se recorre en ciencia para llegar a la ciencia normal, a lo que Kuhn llama la ciencia normal, y ahora vamos a ver la naturaleza de esa ciencia normal. Entonces, habíamos dicho que un paradigma es un modelo o patrón aceptado, que en la ciencia un paradigma es raramente un objeto de renovación. Es un objeto para una mayor articulación y especificación, ¿no? Y que se reconoce que un paradigma puede ser limitado en alcance y precisión en el momento de su primera aparición. Cuando digo primera aparición es cuando estamos todavía en una edad temprana de la ciencia. También habíamos dicho que los paradigmas obtienen un estatus dependiendo de cuánto el éxito tenga o cuánto éxito tenga en comparación de otros modelos. Pero el que tenga éxito, el paradigma, no quiere decir que tenga un éxito completo en la resolución de los problemas o que dé totalmente los resultados satisfactorios. El éxito de un paradigma, si se quiere, es una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados. Entonces, cuando hablábamos del capítulo 2 de la ciencia normal, decíamos que consiste en la realización de esa promesa justamente, de esa promesa de éxito de ese paradigma, de esa realización hecha del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como reveladores y que los va eliminando por medio del mismo paradigma, pero que va bien articulado, ¿no? Entonces, las zonas que estudia la ciencia normal, en este caso, pues son imperceptibles y que van sobre un cuadro pequeño de problemas, ¿no?
Algunas veces estos paradigmas obligan a investigar una parte de la naturaleza más detallada y profundamente, y la ciencia normal posee ese mecanismo interno que el paradigma del que procede deja de funcionar de manera efectiva, asegurando el relajamiento, las restricciones de la investigación. Entonces, pues la investigación científica normal, en estos términos de Kuhn, va dirigida justamente a esta articulación de entre los fenómenos y las teorías que vienen a proporcionar el paradigma. Eso, ahí podemos resumir estas ideas del segundo capítulo y la naturaleza de la ciencia normal. Podríamos resumirlo en esto, ¿no? Es que justamente la investigación de la científica normal es esa articulación entre fenómenos y teorías que van a proporcionar el paradigma. Pero podemos resumirlo de la siguiente manera bajo esto. Entonces, yo decía, ¿no?, que la ciencia normal consiste en la realización de la promesa, ¿no? Y entonces, las zonas que estudia la ciencia normal son minúsculas. Y algunas veces, pues, el paradigma no obliga a investigar la naturaleza de forma más detallada, más profundamente que esas zonas que estudia la ciencia normal. Y entonces, para ello tenemos que seguir varios hechos. Entonces tenemos que determinar el hecho, acoplar los hechos a la teoría y luego articular la teoría. Y es la investigación científica normal la que al final articula justamente estos pasos, es decir, articular los hechos con la teoría para poder que nos proporcionan ese paradigma. Bien, ¿cómo podemos entonces resumir la naturaleza de la ciencia normal? Bueno, las resumimos de la siguiente manera. Está basada en paradigmas que demuestran ser exitosos o que tienen la promesa de ser exitosos, ¿no? Actualiza los paradigmas teniendo conocimiento de los hechos que sustentan a ellos. Intenta introducir la naturaleza en los moldes o en el modelo que el paradigma está proponiendo. No crea ni inventa teorías nuevas, porque es la ciencia normal. Recordemos que la ciencia normal está el paradigma sumamente aceptado y estamos en una edad madura. Articula fenómenos y teorías que ya están estudiados por el paradigma, que es lo que llamamos la investigación científica normal. Obliga al estudio detallado y profundo de la naturaleza, y las teorías tienen que ser precisas, consensuadas, tienen que estar todos en consenso, acordadas, todos tienen que estar de acuerdo. Así que la articulación de los paradigmas que vendría a ser la naturaleza de la ciencia normal, los podemos definir en 3 pasos, ¿no? Hechos que el paradigma ha demostrado que son particularmente reveladores. Los hechos que, aunque no tengan mucho interés, pueden compararse con las predicciones de la teoría del paradigma. Y 3, cuando un paradigma desarrollado para un conjunto de fenómenos resulta ambiguo, al aplicarse casi estrechamente la parte relacionadas. Entonces, allí tenemos los 3 evidenciados, los 3, digamos, los 3 puntos que pudieran hablarnos de la articulación del paradigma dentro de lo que es la ciencia normal. Bien, si seguimos hacia un momento hacia el capítulo 4, la ciencia normal como resolución de enigmas, ¿por qué? Porque hemos venido hablando de esa articulación en el capítulo 3 que nos va a venir hablando Kuhn, de esa articulación de los paradigmas justamente para resolución o para un mayor entendimiento o un análisis más profundo de la naturaleza. Y en ese sentido podemos partir, por ejemplo, de una situación que expone Kuhn de una manera genial, que es el ejemplo de Coulomb. El ejemplo de Coulomb es muy bueno porque en la época de Coulomb, en el contexto de Charles Coulomb, habían paradigmas que al aplicarse al problema de la atracción eléctrica, producían las mismas expectativas, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que Coulomb diseña aparatos, o diseñó algunos aparatos que dieron un resultado similar,
al anterior, al que ya la había propuesto, pero que no tenía ninguna mayor innovación, no tenía mayor sorpresa, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que realmente no estaba resolviendo un enigma. Ya lo había resuelto anteriormente. Pero es que lo que pasa es que lo que Coulomb y los contemporáneos de Coulomb tenían paradigmas que cuando le aplicaban el problema de la atracción, pues producían las mismas expectativas, ¿no? Entonces, Coulomb se basa en esto, diseña sus aparatos y dan un resultado similar a lo que ellos estaban esperando. Entonces, no había mayor sorpresa. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Que el llegar a la conclusión de un problema en la investigación normal que hemos venido hablando, sí, es lograr parte de lo que se espera, de una nueva manera, está bien, pero también requiere la resolución de cualquier enigma instrumental, conceptual y matemático. Entonces, el que se logre hacer eso, el que se logre resolver estos enigmas y los desafíos que representan, es una parte que debe hacer el científico, una parte importante que debe hacer el científico. Los enigmas son, en el sentido absolutamente ordinario, los que emplean aquella categoría especial de problemas que puede servir para poner a prueba el ingenio o la habilidad para resolver. En este caso, o en este sentido, los científicos son los interesados en estar de alguna forma investigando, sí, está bien los paradigmas, pero más allá de los paradigmas existentes. Tienen que de alguna forma derivar las inquietudes que van surgiendo, ¿no? Es como asumir una serie de compromisos que debe seguir, claro, de acuerdo a su formación, y que estos vienen a dirigir una investigación que aunque digamos se derivan de las reglas aceptadas, pero que la investigación innovadora en la intención de resolver enigmas, pues no tiene reglas. Es una constante investigación y inquietud, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio cuando definíamos ciencia y filosofía. Entonces, la ciencia normal como resolución de enigmas tiene esto, ¿no? Tiene esto, que podemos resumir de la siguiente manera. Kuhn nos va a decir así, en este capítulo. Los problemas de la ciencia normal no aspiran a producir cambios. Los proyectos que no encajan en una gama estrecha de posibles resultados suelen fracasar. Con ellos es difícil articular un paradigma. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior lo que era articular el paradigma, ¿no? Por eso es importante. En este tipo de problemas el resultado es obvio, pero se pone en duda el modo de tenerlo de forma distinta. Y ahí está, solucionando problemas instrumentales, okay, conceptuales, matemáticos. En la ciencia normal las novedades son fracasos, porque no se acercan a las expectativas. Por eso es que Kuhn toma el ejemplo de Coulomb. Cuando tú vas a resolver problemas de una forma innovadora, ¿sí? Pues fracasas, digamos, fracasas porque no estás, para ellos no te estás acercando, digamos, no hay nuevas cosas, ¿no? Sigue Kuhn y nos dice, los enigmas son en el sentido absolutamente ordinario que empleamos aquella categoría especial de problemas que pueden servir para poner a prueba el ingenio o la habilidad para resolver. Y nos dice, los científicos son los interesados en estar investigando más allá de los paradigmas ya existentes. Y nos dice todavía, no termino la cita, sino que voy a la tercera. Así, con la constante investigación e inquietud de la ciencia es como se da la resolución de enigmas debido a su constante cambio día a día. Esto es importante porque cuando yo me quedo, y esto es sumamente importante este punto, porque cuando yo me quedo como científico solamente lo aceptado por la comunidad y no trato de resolver aquellos enigmas, ya veremos más adelante que Kuhn le va a dar el nombre, va a llevarnos a la definición de anomalía. Mi intención es poder, sí, dar solución, bien sea desde lo conceptual, desde lo matemático, lo instrumental, de una manera innovadora a estos enigmas, más allá de lo aceptado por la comunidad científica. Y esto coloca, esto hace, ¿qué hace esto? Pues esto logra
de alguna forma transformar el paradigma. Que un paradigma que habíamos dicho que trasciende sucesivamente, pues no va a ir, no tiene por qué ir en contra de la teoría, puede hacerla inclusive mucho más madura. Digamos la teoría, por decir, hablando de paradigma en términos de Kuhn, hacer paradigma mucho más maduro. Pero si yo transformo el paradigma y genero una crisis, genero una revolución, y en este sentido no estoy en contra de la comunidad, nos dirá Kuhn, sino al contrario, se genera una revolución que abre paso a un avance, a un progreso. Podemos resumirlo con nuevamente con esto que está acá. Entonces, aquí encontramos nuevamente, fíjense, ya aquí se añade otro término a nuestro mapa conceptual, el término enigma. Tenemos ciencia normal, paradigma, que es un concepto clave y central en Kuhn, y luego tenemos enigma. Y vamos abriendo este mapa y vamos añadiendo los términos claves que vamos a encontrar en la obra de Thomas Kuhn, en las revoluciones de la estructura científica. Vamos a pasar un momento al siguiente capítulo, capítulo 5, prioridad de los paradigmas. ¿Sí? Estoy yendo muy rápido porque doy por hecho que ya han leído un poco la obra y que en ese sentido pues podemos ir un poco más rápido en la exposición. ¿Sí? Vamos a partir entonces con el capítulo 5, prioridad de los paradigmas. Un paradigma habíamos hablado, para retomar un poco, que es el resultado de los usos y las costumbres establecidas de verdades a medias. Un paradigma es una ley hasta que está desbancado por otro y se caracteriza por existir un desacuerdo ocasionando un debate de sus puntos esenciales que ameritan un estudio minucioso y detallado. Es un patrón, el paradigma es el conjunto de datos o métodos que nos hablaba Kuhn. Pues Kuhn, al desarrollar su análisis en la ciencia y su obra más conocida, que es la que estamos estudiando en este momento, nos dice que al cambiar el paradigma todo vuelve a cero. Pero los paradigmas son más complejos ya que no actúan aislados, sino que interactúan con los demás. Según esto, un paradigma debe incluir leyes, teorías, aplicaciones, que ya hemos visto, ¿no? Instrumentos que son requeridos por los científicos para la investigación. Entonces el paradigma aparece como una estructura prácticamente temporal, en lo que se define una ciencia a través de modelos y estudios realizados por una comunidad científica en un periodo dado. Y esta definición es importante, porque al decir que el paradigma es una estructura prácticamente temporal eh, y que va definida, ¿sí? Digamos, por los estudios realizados en un periodo dado, ya estamos, ya aquí, en esta definición, pues ya Kuhn está de alguna manera llevándonos al al primer capítulo, que es el papel de la historia, ¿no? Entonces el cambio de un paradigma se asocia a la capacidad de que tiene el científico de cuestionar, de interpretar y de dar sentido a las carencias que en el anterior paradigma no fueron satisfechas. Bueno, ¿qué puedo decir? Que a partir de este análisis, pues Kuhn lo que nos viene a mostrar es que el paradigma tiene fases de emergencia y fases de maduración, como ya hemos venido hablando en estos primeros 4 capítulos. Y que la primera fase, que es la fase de emergencia, es un resultado producto de un progreso de razonamiento. Y la última fase, la de maduración, lo que viene es una rectificación de ese primer paradigma o de ese paradigma que viene como producto de esta fase de maduración, de esa fase de emergencia, si podemos decir así. Al final, lo que nos quiere decir es que un paradigma
está sometido ante un grupo de científicos o ante una comunidad en un cierto tiempo y que se descubren carencias y que a partir de allí se comienza un periodo por parte de los científicos que busca construir un nuevo paradigma que le supere, ¿no? Y que se convierta y que convierta al anterior paradigma en una teoría obsoleta. Y esto hace, pues digamos, que en el estudio, o sea, acerca de la obra de Kuhn, encontremos que hay periodos muy largos donde el paradigma se está refinando y que a esto le vamos a llamar ciencia normal, pero que luego resolver estos problemas, ¿no? Estos enigmas que va a llamar Kuhn, van a llevarnos a esa fase de emergencia. ¿Ok? El fracaso en la solución de un problema es un fracaso, más que todo en el caso que expone Kuhn, del científico, que una insuficiencia del paradigma, porque al final lo que se busca es la aceptación. Pero vamos a ver esto de una manera más clara, ¿sí? Si nosotros decimos que el paradigma, la prioridad de los paradigmas, ¿no? ¿Cuál es el mejor o cuál es el que más aceptado? Y aquí es donde entra en juego esa parte del científico, el rol del científico. Nos dirá Kuhn que el paradigma es el resultado de los usos y las costumbres, de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro. Se caracteriza por existir un desacuerdo, ocasionando un debate de sus puntos esenciales que amerita un estudio minucioso y detallado. Entonces, Kuhn, al desarrollar su análisis en la ciencia y en su obra más conocida, nos dice que al cambiar el paradigma todo vuelve a cero. Y que según Kuhn un paradigma debe incluir, evidentemente, lo que ya hemos hablado, los métodos, las leyes, ¿no? Entonces, lo interesante de esta parte de la prioridad de los paradigmas es entender que estas técnicas y los problemas relacionados, esta educación científica, generan estas revoluciones particulares, producto de esa diversidad, que nos dan una descripción propia y que van a generar justamente este proceso del cual habla Kuhn. Podemos resumirlo de esta manera, de la prioridad de los paradigmas, y, y entender que justamente el paradigma viene como producto de ese proceso de la práctica científica. Bien, ahora vamos a continuar con un punto central, ya que hayamos hablado de enigma y de este periodo de emergencias y de crisis que Kuhn va a tocar como producto de estos primeros 5 capítulos en el capítulo 6. Y hablábamos de enigmas y hablábamos de anomalías. ¿Qué es una anomalía? Que siempre la he estado nombrando a lo largo de este pequeño curso, pero no sabemos qué es. Pues la anomalía en los experimentos científicos no quiere decir, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, que es algo no previsto en un experimento, algo que no está tenido en cuenta, algo que no está calculado, que sucede algo que no debía suceder y que tenía el experimento que se tenía, digamos, destinado para descubrir algo, pues no está exitoso, surge esta anomalía, ¿no? No quiere decir que no se haya descubierto nada, sino que se descubrió algo que no se tenía esperado ni planteado. Ahora, la idea principal que maneja Kuhn como anomalía, ¿no? Que habla textualmente de la percepción de la anomalía, o sea, un fenómeno para el cual el investigador no estaba preparado, que iba a percibir, digamos la redundancia, pues esta anomalía es con la que se empieza un descubrimiento. Para Kuhn la anomalía, en cuanto tal, no es un descubrimiento, sino que es solo el inicio, ya que para algo que se puede llamar, algo que puede llegar a ser un descubrimiento, le tiene que seguir un proceso largo y que no se siga repitiendo la anomalía. Tiene que haber un proceso donde se ajusten las categorías conceptuales a esa anomalía, hasta que ya deja de verse como algo inusual y pasa a ser pues algo ya que se tiene previsto.
Esto vendría a ser, la anomalía es ese carácter de sorpresa que va a tomar al científico desprevenido, por decirlo de alguna manera. Ahora, para que pueda haber una anomalía en un experimento, forzosamente tiene que haber un paradigma anterior, un estado de ciencia normal. Claro, porque si me va a tomar por sorpresa es porque todo lo que tengo concebido o gran parte de lo que estoy trabajando y tengo concebido, pues va a caer, ¿no? O me va a tomar por sorpresa y no se va a ajustar a mi modelo. Ya este estado anterior, es decir, este modelo que yo tengo, donde se funda la anomalía, donde ella se nos hace presente, eh, es algo fuera de lugar. Da el inicio al nuevo descubrimiento, va evolucionando, se va haciendo recurrente y se va manifestando siempre en el mismo procedimiento. Por tanto, la ciencia descubre repetidamente fenómenos nuevos e inesperados. Esto lo dice Kuhn en la página 92. En la página 92 pueden encontrar estas ideas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Kuhn apunta la importancia de la anomalía en el avance de la ciencia. En la ciencia no hay errores, sino anomalías. Eso es importante. La ciencia no tiene errores, tiene anomalías, hechos inesperados que no están contemplados y toman al investigador por sorpresa. Entonces, aquí tenemos brevemente las tres partes que las pueden ubicar perfectamente de la página 92 del texto de Kuhn que tienen y de la página también 100, de la 92 a la 100, que es el capítulo 6. Yo he sacado para ustedes las tres ideas más importantes, que es lo que acabo de tratar de lo que es anomalía. Es un fenómeno, la anomalía es un fenómeno que no estaba preparado para el paradigma del investigador, pero que es gracias a la anomalía que se da justamente el avance de la ciencia, es gracias a ella que la ciencia avanza. Entonces, ¿realmente hay errores? No, hay anomalías que no se ajustan a mi paradigma. Y por eso hablábamos que los paradigmas pueden transformarse, no es que no sirvan, es que se transforman, ¿sí? Generan crisis, generan emergencias y pues en ese sentido pues se avanza la ciencia. Ustedes preguntaban, ¿qué es hacer filosofía? Estamos haciendo filosofía de la ciencia en este caso, ¿no? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Ahí por lo menos tienen los paradigmas de Kuhn. Entonces, en este caso, he querido yo misma, de alguna manera, graficarles o representarles los propios paradigmas de Thomas Kuhn, ¿ok? A partir de lo que para él es lo que es la ciencia, lo que es la comunidad, la ciencia normal, lo que es la comunidad científica, todos los palabras claves, los términos claves en la teoría de Kuhn. Entonces, ahí podemos el máximo representante es Thomas Kuhn y va a criticar la falsación empírica, que es una teoría suficiente que lo va a hablar Popper después. Y entonces ahí tiene como en este cuadro, por ejemplo, ¿qué es lo que critica Kuhn? ¿Sí? Y cómo va a él a plantear este nuevo paradigma. ¿Cuál es la teoría? Entonces, en el periodo previo a la formación de una ciencia, los científicos se centran en problemas a los que solo hay respuestas diversas e incoherentes. Por tanto, encuentran dificultades y falsaciones. Si estas son graves, se desarrolla un estado de crisis, lo que se resuelve con un paradigma nuevo, abandonando el original, que es lo que podemos decir que es una revolución, lo que él va a llamar ese cambio, cuando abandona un paradigma y no puedo transformarlo, no puedo trascenderlo, tengo que abandonarlo, genera la revolución, genera la crisis, ¿no? Y el cambio se explica por argumentos lógicos, junto con factores psicosociales, que hablaba Kuhn, justamente tomar en cuenta en lo que hablaba del primer capítulo. Entonces, ¿qué nos presenta? ¿Cómo es el paradigma de Kuhn? Es una teoría de la ciencia a partir del análisis histórico. Y el concepto central es paradigma justamente.
que se va a referir a esos logros científicos que sirven para definir problemas y métodos legítimos en un campo de investigación. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que un paradigma sea justamente legítimo? Pues tengo que tener dos cosas. Debe carecer de precedentes, debe ser abierto para dejar problemas, para ser resueltos, es decir, no puede resolverlo todo. Y en suma, un paradigma está constituido de valores, principios, supuestos teóricos, leyes, aplicaciones, instrumentos, y está compartido por los miembros de la comunidad científica. ¿Qué es lo que se le critica a Kuhn? Que es que el concepto de metodología de la ciencia no es claro en la obra y ahí viene la crítica a Kuhn. Pero aquí tenemos, en este pequeño esquema que he querido, tenemos lo que es el paradigma de Kuhn y cómo el concepto central de su obra, más o menos, cómo podemos criticarla, cómo podemos, y más o menos allí nos deja claro el proceso, ¿no? Si queremos seguir con la metodología que hemos empleado, por ejemplo, seguir aumentando nuestro cuadro, nuestro esquema, pues allí tenemos, ahora tenemos un nuevo concepto, anomalías, crisis, nuevo paradigma, revoluciones. Fíjense que las revoluciones científicas y el nuevo paradigma viene a través de los enigmas. Estos enigmas, si lo siguen viendo, pues vienen conectados con las anomalías. Y las anomalías generan las crisis. A raíz de las crisis van a haber teorías que van a generarse nuevos paradigmas, que recaen en nuevos paradigmas, ¿no? Bien, bien. Entonces, hemos hablado de crisis, hemos hablado de emergencia, de teorías, hemos hablado ya de paradigmas, creo que ya tenemos muy claros estos conceptos, pero ¿qué es una crisis para Kuhn? ¿Qué es una emergencia de teorías? Ya hemos definido anomalías, hemos definido ciencia normal, hemos definido paradigma, revolución, pero ¿qué es una crisis? ¿Cuándo entramos en crisis en ciencia? Bueno, cuando entremos en crisis nos toca entonces hablar del capítulo 7, la crisis y emergencia de las teorías. ¿Y qué vamos a hablar de la crisis de la emergencia de las teorías, ¿no? Que nos dará Kuhn. Pues después de la existencia de una anomalía que hemos venido hablando en el avance de la ciencia, todos los nuevos descubrimientos que se habían encontrado implica el estudio de nuevos fenómenos, que a su vez es necesario reemplazar creencias y teorías que ya habíamos realizado y sustituirlas por las nuevas. Eso modificando evidentemente el método de investigación. El impacto de estos nuevos fenómenos causa problemas para muchos científicos, porque hay grandes paradigmas que entran en cambios en relación a esas técnicas de la ciencia normal. Y empieza una crisis de teorías, ¿no? Que al final de lo que se trata es, como dirá el propio Kuhn, en la página 127 de la Revolución de la Estructura Científica, el significado de las crisis es la indicación que proporcionan de que ha llegado la ocasión para rediseñar las herramientas. Así define Kuhn de una manera magistral cuando en ciencia llegamos a la etapa de una crisis y una emergencia de teorías. Vamos a resumirlo de la siguiente manera, que creo que es un poco más gráfica. Entonces, el fracaso de las reglas existentes es el que sirve de preludio a la búsqueda de otras nuevas. El fracaso con un problema nuevo es, a veces, decepcionante, pero nunca sorprendente. Ni los problemas ni los enigmas ceden generalmente ante los primeros ataques. Kuhn menciona que después de la existencia de una anomalía en el avance de la ciencia, todos los nuevos descubrimientos que se habían encontrado implican el estudio de nuevos fenómenos que a su vez es necesario reemplazar las creencias y las teorías que se habían realizado
para sustituirlas por nuevas teorías o modificar realizando métodos de investigación. El impacto de estos nuevos fenómenos causa a muchos científicos grandes problemas, justamente porque hay grandes paradigmas en grandes cantidades y tienen que entrar en grandes cambios que relacionan incluso las técnicas de esa ciencia normal. Y se genera entonces esta crisis de la que habla Kuhn, ¿no? Y es allí donde Kuhn pues nos da esta cita tan maravillosa en la página 127, el significado de las crisis, ahí la tienen, la pueden leer, es la indicación que proporcionan de que ha llegado la ocasión para rediseñar las herramientas. Es justamente esto de que al llegar una crisis, al llegar una emergencia de teorías, es necesario pues entonces avanzar, dejar, si el paradigma no puede trascender, si el paradigma no admite transformación, pues entonces hay que abandonarlo y pasar a un nuevo paradigma que permita una mayor explicación y aplicabilidad, ¿sí? Frente a lo que a esas anomalías que generan esas crisis que habíamos visto en el esquema que hemos estado construyendo desde que inició este curso. Ahora, ¿qué respuesta me da las crisis? ¿Qué respuesta me puede dar una crisis? La pregunta sería, ¿y de una crisis hay respuesta? Bueno, esa pregunta, si de una crisis hay respuesta o si de algo se puede sacar productivo de una crisis, nos la responde Kuhn o nos las plantea y nos hace una descripción maravillosa del capítulo 8. En el capítulo 8, me dice la respuesta a la crisis, Kuhn explica que la crisis es la condición previa y necesaria para el nacimiento de una nueva teoría. Ya lo hemos dicho en el capítulo 7. Una teoría se declara inválida si no hay un paradigma que la reemplace, es decir, no se puede hacer ciencia. Este es el juego de la ciencia, esa construcción del conocimiento diariamente, es como la filosofía, por eso es que no van de la mano, es ese ejercicio permanente. La decisión de aceptar o rechazar un paradigma y al mismo tiempo el juicio que conduce a esa decisión involucra siempre una comparación de los paradigmas. Al rechazar un paradigma y no lo reemplazamos con otros, es rechazar la ciencia misma. No podemos rechazar sin tener una propuesta, ¿no? Los enigmas existen, solo que no hay paradigma que resuelva completamente los problemas. No hay una ciencia, no hay una teoría. Y disculpen, dije ciencia, más bien la palabra es teoría. No hay una teoría que me dé respuesta a todos los problemas. Si no, se acaba la ciencia. El síntoma de crisis debilita, sí está bien, las reglas de la ciencia normal, de la resolución normal de enigmas, pero permite la aparición de un nuevo paradigma. Esto quiere decir que un paradigma son modelos, teorías o métodos de trabajo con lo cual se termina hasta que se abandona el tema y se sustituye por otro. Para que la anomalía produzca crisis, debe ser algo más que una mera anomalía, es decir, debe ser o juntarse más de una anomalía o debe ser una anomalía que realmente sea significativa. Eso es lo que quiero decir. Las crisis al final debilitan los estereotipos y proporcionan datos adicionales para ese cambio, para esa revolución de paradigma. Se produce entonces justamente la revolución científica de los nuevos paradigmas, sustituir el paradigma tradicional con el paradigma nuevo. Esto es al final lo que la respuesta a la crisis es esta, justamente, es el juego de la ciencia. Esto es la ciencia. La respuesta a la crisis es justamente la generación y la innovación de estos nuevos paradigmas que dan respuesta. Y es esta descripción de lo que es la práctica científica, el juego de la ciencia, por llamarlo de alguna manera, lo que la mirada historicista, si se puede llamar así, de Kuhn, desnuda en todo lo que es la recopilación a lo largo de los descubrimientos científicos en la ciencia. Y es lo que por eso es que él inicia con la introducción y la importancia y el papel de la historia en lo que es la ciencia, ¿no? Bien,
Podemos todas estas ideas resumirlas aquí. Comenzamos, ahí ven ustedes a Kuhn, y dice, creo que es sobre todo, y aquí lo pueden sacar del mismo libro, en el capítulo 8, creo que es sobre todo en los periodos de crisis reconocida cuando los científicos se vuelven hacia el análisis filosófico como instrumento para resolver los enigmas de su campo. Entonces aquí tenemos una afirmación importante de Kuhn como historicista, ¿no? Fíjense, analizando lo que es el juego de la ciencia, el proceso de la práctica científica, el proceso de la ciencia, el avance. En la época de crisis, los científicos se vuelven hacia el análisis filosófico como instrumento para resolver los enigmas de su campo. La pregunta con la que abríamos este curso, ¿necesita la ciencia la filosofía? Yo les decía que sí, pues aquí están las palabras de Kuhn, pues también dice que sí, también dice que sí, porque ese es justamente, es la reflexión, la filosofía es justamente un análisis de reflexión permanente, y cuando estoy en épocas de crisis, pues entonces los científicos entran justamente como en cualquier época de crisis, ¿no? De emergencia. Las crisis son, siguiente, si seguimos el sentido del gráfico, las crisis son una condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías. Si no, vengan el ejemplo de Einstein. El libro de Kuhn está repleto de ejemplos que nos dejan ver esto, ¿no? Podemos verlo también con Copérnico y el cambio, el giro copernicano del sistema de Ptolomeo a Copérnico, ¿sí? O podemos verlo con el propio Einstein, con Newton. Una teoría, continúa, una teoría se declara inválida si no hay un paradigma que la reemplace. Es decir, no se puede hacer ciencia. La decisión de aceptar o rechazar un paradigma y al mismo tiempo el juicio que conduce a esa decisión involucra siempre la comparación de los paradigmas. Y continúa diciendo, al rechazar un paradigma sin reemplazarlo, ¿no? Es rechazar la ciencia porque los enigmas existen solo a que ningún paradigma, digamos, resuelve completamente todos los problemas. Si es cierto que el síntoma de las crisis debilita las reglas de la resolución normal de enigmas, permite la aparición del paradigma. Ese es el juego. Esto quiere decir que un paradigma son modelos, teorías o métodos de trabajo donde se abandona un tema y se sustituye por otro paradigma. Y luego nos concluye diciendo, ¿no? Y terminamos el círculo con la anomalía que produce crisis, pero para que produzca una crisis una anomalía, no puede ser una mera anomalía, tiene que ser una anomalía significativa o un conjunto de anomalías. Y entonces allí la crisis se genera y demanda una solución, y de allí se produce una revolución científica al sustituir un nuevo paradigma por el paradigma tradicional. Bien, entonces aquí hemos visto cómo la respuesta que da la crisis, la emergencia de las teorías, cómo justamente la ciencia necesita la filosofía, digamos, en este caso en palabras de Kuhn, en la época de crisis. Yo creo que la necesita todo el tiempo, solo que ella solamente se acuerda de la filosofía en la época de crisis, ¿no? Pero, ¿cómo es esa revolución? ¿Cómo es esa revolución de la que nos habla, esa revolución científica que nos habla Kuhn? Pues esa respuesta encontrará, esa pregunta, disculpen, encontrará respuesta en el capítulo 9, la naturaleza de las revoluciones. Y en este capítulo, pues nos explica Kuhn que tanto las revoluciones políticas como las científicas tienen su origen a partir de la insatisfacción por parte de los individuos, ¿no? Se comparten ideas contrarias acerca de lo que está establecido. Fíjense cómo la política aquí se acerca un poco a la ciencia. Entonces, se dice que dicho grupo
el grupo que está en contra de otro, tiene como característica al encontrarse reprimido por alguna parte de la población que no comparte su mismo sentimiento de insatisfacción. Bueno, estas formas de pensar tiene el propósito de establecer algo nuevo que va a intentar a sustituir a lo viejo, ¿no? Cualquier tipo de revolución en determinada sociedad es fundamental para la evolución de la misma. Eso es claro, ¿no? Pero más que eso, Kuhn en este capítulo hace una evaluación sobre las características que comparte los cambios de estructura de paradigmas y la evolución de las ciencias. ¿Cómo es esa elección de nuevos paradigmas que vienen a raíz de una manera lógica y de experimentación? También nos aclara que la adquisición de nuevos paradigmas no necesariamente vienen a destruir a los anteriores, ya hemos hablado de esto, sino que vienen como, que funcionan como base para la creación de otros. No es una destrucción, es una transformación. Por ejemplo, Kuhn menciona la teoría de la conservación de la energía, que ha contribuido, por ejemplo, a la física, ¿no? También en otras ramas, pero vamos a la óptica o la teoría térmica, pero vamos a decir que la primera funciona como enlace, ya que dio al lugar a nuevos conocimientos. Entonces se puede decir que la ciencia, sí, pero está bien, es acumulativa, pero también hay unos fenómenos sobre los que se puede desarrollar esta nueva teoría, el surgimiento de nuevos conocimientos, ¿no? Que nos permite correr riesgos. Por ejemplo, errores que al pasar el tiempo se convierten en ideas equívocas. Por ejemplo, Kuhn nos va a decir que las variaciones entre un paradigma y otro indican el comportamiento de la población. Y esta es la mirada historicista de él, ¿no? Los paradigmas son la base del surgimiento de nuevas formas de resolver problemas, de implementar nuevos métodos. Es una retroalimentación, vamos a decirlo así, entre lo establecido y lo nuevo. Lo nuevo, digamos, lo nuevo en el sentido de que se va a establecer, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma viene a reemplazar aquel que ha dejado de funcionar por diversas razones, por cambios sociales, políticos, por la comunidad científica. Es ese sentimiento de insatisfacción, de alguna manera, el que, el que denota, el que viene a detonar, ¿sí?, el surgimiento de esos nuevos paradigmas. Fíjense que en la página 174, Kuhn menciona lo siguiente. Al aprender un paradigma, el científico adquiere al mismo tiempo teoría, método y norma, casi siempre en una mezcla inseparable. Por consiguiente, cuando cambian los paradigmas, hay normalmente transformaciones importantes de los criterios que determinan la legitimidad tanto de los problemas como de las soluciones propuestas. Esto lo dice Kuhn en la página 174, lo pueden buscar en el libro. En este sentido, ¿qué nos está diciendo? Es que es justamente esta solución, esta naturaleza de revolución que nos habla de que el cambio que se genera al cambiar el paradigma no solamente va a sustituir uno por otro, no es cuestión de destruirlo, es cuestión de alguna forma de emplazarlo, de mejorarlo, de transformarlo, de trascenderlo, si se quiere, si se puede y si se da, sustituirlo, pero y que genera cambios profundos. Yo voy a ejemplificar, como lo haría Kuhn. El ejemplo más, digamos, gráfico en el siglo XX ha sido la teoría de la relatividad de Einstein o la misma mecánica cuántica, donde los científicos hemos tenido que aprender, o los físicos hemos tenido que aprender matemáticas o unas nuevas matemáticas, una nueva geometría no euclidiana, manejar ciertas nuevas concepciones, como por ejemplo la concepción del espacio-tiempo, nuevas concepciones como nuevos principios, como el principio de incertidumbre, entender o comprender lo que es
el eje probabilístico que contempla y no determinístico que contempla la cuántica. Y en este sentido es un cambio profundo, se hace un cambio profundo, ¿no? Bien, podemos resumir todo esto, de la siguiente manera. Las revoluciones científicas se consideran como episodios de desarrollo no acumulativo. Es que cuando se genera una revolución, la naturaleza es una revolución y la insatisfacción. Ya lo hablaba Kuhn en la página 174. Es una insatisfacción, que también lo vemos en política. Se contraponen dos posiciones encontradas. Una de esas posiciones se siente no comprendida o de alguna forma siente la insatisfacción frente a la otra. Y ahí se genera un quiebre y es una revolución, ¿no? Por eso es que no es acumulativo. Un antiguo paradigma es reemplazado, ¿ok? Entonces, las revoluciones científicas explica que tanto las revoluciones políticas como las científicas tienen un surgimiento a partir de los sentimientos de satisfacción. Ya habíamos hablado de esto al principio, cuando veíamos la imagen de las escaleras estas, ¿no? Que nos hablan, es una imagen que nos habla muy bien de lo que es una revolución, lo que es un cambio total, ¿no? Y aquí lo que estamos hablando es que ese sentimiento de satisfacción es un detonante en el surgimiento de los nuevos paradigmas. Bien, ¿cómo podemos resumir esto de una manera más clara? El científico forma parte de su época, ¿ok? Y en la ciencia normal, la ciencia trabaja bajo un paradigma y acumula anomalías. Pero se produce la revolución cuando hay un cambio de paradigma y se tiene una nueva percepción del mundo. Les ponía el ejemplo de la cuántica. Les ponía el ejemplo de la cuántica. Y esa detonación, ese detonante, ese nuevo paradigma tiene la mayor capacidad de resolver problemas. No los va a resolver todos. No los resuelve todos. Porque la ciencia no puede estar exenta de los enigmas. Y por ende de allí, de las anomalías, ¿no? Entonces la importancia, aquí resalta Kuhn, la importancia del contexto social, histórico y cultural, el establecimiento de una teoría que no niega el hecho, porque recordemos que si algo tiene, cuando definíamos ciencia al inicio, la ciencia es reguladora y normativa y va al factum, o sea, va al hecho. Pero esa característica tan importante en ciencia, de la cual empírica, de la cual Popper va a hacer una demarcación muy clara, muy tajante de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, pues entender ese carácter de factum de la ciencia no quiere decir que neguemos la importancia del contexto social, histórico y cultural. Bien, pero entonces todo esto, toda esta revolución, cambia mi visión del mundo. Cambia mi visión del mundo. Cuando se genera esta revolución, y hablamos del significado de las crisis en el capítulo anterior, pues cambia mi visión del mundo. ¿Y cómo la cambia, no? Bueno, este cambio de visión del mundo nos los va a describir Kuhn en su capítulo 10. En el capítulo 10, Kuhn pues, nos va a decir que los nuevos paradigmas se han convertido en el concepto clave para entender el cambio. Eso es muy claro, ¿no? Es el término central en Kuhn, paradigma. Los paradigmas son patrones de comportamiento y las reglas que rigen dichos patrones. Primero establecemos los patrones para establecer los límites de nuestra vida y luego determinamos cómo resolver los problemas dentro de esos límites. Y el éxito viene determinado por la capacidad de resolver esos problemas de nuestros paradigmas. Entonces, cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas. Se establecen nuevas reglas, ese es el primer elemento que nos habla de cambio, ¿no? Crear nuevas maneras para resolver los problemas. Todo cambio, inclusive para los científicos,
pues ya hemos visto una crisis, porque deben cambiar el modo distinto, deben cambiar el modo el que aplica la investigación, el que hacen investigación, y que respondan de manera diferente, ¿no? Totalmente diferente a como respondían con el paradigma anterior. Entonces, el científico que acepta estos nuevos paradigmas, pues encuentra transformaciones digamos, en los objetos, ¿no? Objetos en muchos de sus detalles. En el cambio de paradigma se reúnen las experiencias previas y transforman para reunirlas en el nuevo paradigma. Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, ahí tienen ustedes, por ejemplo, que para Kuhn, el historiador de la ciencia, puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo cambia con ellos. Yo no sé si cambian con ellos, ¿no? Pero lo que sí sé es que evidentemente hay un cambio y que el científico sufre ese cambio. Entonces, los paradigmas determinan grandes cambios de la experiencia. Y pues esto es lo que esos cambios en la experiencia, esos cambios en los métodos para el científico, en su forma de encontrar la solución a los problemas, pues cambia su visión de mundo, ¿no? Que es justamente la parte importante que nos quiere resaltar Kuhn en este capítulo número 10. Bien, sin embargo hay algo interesante que también nos deja ver Kuhn en su capítulo 11, la invisibilidad de las revoluciones. Vamos a ver qué quiere decir Kuhn con la invisibilidad de las revoluciones. Bueno, justamente cuando empezamos a hablar al inicio de este curso, que Kuhn nos hablaba del papel de la historia y que justamente el historiador de la ciencia, cuando analiza profundamente todo lo que ha sido esa historia de la ciencia, esos acontecimientos, esos descubrimientos, si lo ves desde el punto de vista acumulativo, pues le cuesta trabajo encontrar componentes científicos comunes entre cada uno de esos estadios. Sin embargo, si analiza profundamente, logra encontrar estos componentes y dar una descripción justamente de este proceso donde los paradigmas, que ya vemos que es un término clave en toda la obra de Kuhn, dan cuenta de los cambios y el avance y el progreso de la ciencia. Ahora, ¿por qué dice Kuhn que las revoluciones son invisibles? Bueno, él dice que son invisibles y que parecieran que son simples, ¿no? Que son simples al conocimiento científico. O sea, existe una autoridad, ¿sí? Que viene a disimular estas revoluciones y el significado que ellas tienen. Esa autoridad de que habla Kuhn es la que está presente de una manera omnipotente en los libros de texto científico, las divulgaciones, inclusive en las obras de los filósofos. Se dirigen, ven todo desde un contexto muy, digamos, muy articulado de problemas, de datos y teorías, y no van más allá al conjunto de paradigmas articulados cuando fueron escritos, ¿no? Registran solo los resultados de las revoluciones científicas pasadas y las muestran como una ciencia normal. Ahí está el problema, esa es la crítica que hace Kuhn, ¿no? No, digamos, cuando cambia el lenguaje, en este caso, porque inclusive cuando se hace una revolución en ciencia, hasta el lenguaje cambia. Entonces, cuando cambia el lenguaje, los problemas y la estructura de ciencia normal, es decir, cuando una revolución incide sobre todos estos aspectos, los libros se reescriben.
Y una vez que están reescritos, se pierde el sentido histórico que quiere resaltar Kuhn, ¿no? Entonces, al reescribirse, la ciencia aparece como acumulativa. Y ahí está el problema, esta es la crítica que hace Kuhn. Entonces, eso invisibiliza la revolución científica, ¿no? Y la ciencia, pues lo que dirá Kuhn es que la ciencia no se desarrolla así. La mayoría de los enigmas de la ciencia no aparecen hasta la última revolución científica. Las generaciones anteriores se preocuparon de sus propios problemas con sus propios instrumentos y sus propios cánones de resolución. Y cambian el conjunto de hechos y teorías sobre que el paradigma de los libros de textos ajusta a la naturaleza. Entonces las teorías surgen al mismo tiempo que los hechos, a los que se ajustan por medio de la reformulación de la tradición científica. En este caso, justamente la reescritura, este cambio de esta reescritura de los libros, de los textos, de la forma de divulgar los acontecimientos o el progreso de la ciencia, invisibiliza justamente estos giros, vamos a llamarlo así, estas revoluciones, estas crisis. No se da cuenta de ellas, ¿no? Eh, Podemos resumir esto para ayudaros con el texto. He sacado del texto de Kuhn, como han podido ver a lo largo de la presentación, cada una de las ideas claves dentro de cada capítulo para que sea mucho más fácil de leer y mucho más fácil de entender y mucho más fácil de ubicar. Entonces nos dirá Kuhn que las revoluciones resultan casi invisibles y parecen simples adiciones al conocimiento científico. Y que existe esa autoridad que es justamente que está presente en los libros de estos científicos. Y que la reescritura, que es lo que he venido diciendo, pues entonces no da cuenta de esas revoluciones. Y al hacer esa reescritura, la ciencia se nos presenta como acumulativa, cuando ya hemos visto que del capítulo 1, pues Kuhn ataca a esta visión acumulativa de la ciencia. ¿Por qué la ciencia justamente no se desarrolla de esa manera? Creo que uno de los casos más y nuevamente lo traigo aquí, uno de los casos más emblemáticos es justamente dos periodos históricos muy importantes. Uno es el caso de la Ilustración o Renacimiento, cuando se hace, o el giro copernicano también, y tenemos la parte de Galileo y Newton, aunque Copérnico es mucho más atrás, cabe destacarse, hablando de los estadios históricos, evidentemente, pero y el otro sería el principio del siglo XX con Einstein, ¿no? Y toda la parte de relatividad de Einstein y evidentemente también la parte de la cuántica con todo lo que hace Bohr y, y todo lo que hace el principio de incertidumbre de Heisenberg y de Schrödinger. Pues todas estas serían los ejemplos más emblemáticos donde es inevitable y se percibe, hay un olor, hay un perfume a estas revoluciones y a esta crisis que genera la comunidad científica, porque fue importante el periodo. Pero no solo se ha generado en estos periodos históricos, el giro copernicano con Copérnico o la ilustración, el paso a finales, que está finalizando el periodo escolástico, que lo vive Galileo y luego lo abre toda la parte con Newton. Bueno, evidentemente entre Galileo y Newton una cantidad de pensadores que no se nombran, ¿no? Que está Henry Moore y tantos otros, pero eh, inclusive con Leibniz, pero y luego el principio del siglo XX, son los estadios históricos más emblemáticos, donde el perfume de la revolución y lo que genera y la crisis está, y que se ve que la ciencia no es acumulativa, sino que hay un cambio de visión del mundo, ¿no? Y eso es importante. Bien, no quiero detenerme más en esto, quiero seguir adelante y vamos a ver qué solucionan las revoluciones. Creo que es evidente, ¿no? La resolución las revoluciones, que sería el capítulo 12 de Kuhn, pero vamos a tocarlo para no dejarlo. Y pues evidentemente la base del origen del paradigma radica justamente en esa inquietud
en uno o varios pensamientos innovadores. Y evidentemente la perspectiva en esta esencia, o sea, de esta manera, es una representación de la realidad humana para ser más clara, para llevar a cabo la difícil tarea de convencer a las otras partes, que también se aferran a una verdad, se cuenta con dos factores a favor. O saber identificar los problemas que pueden provocar una crisis, y en su mayoría son más jóvenes que sus contemporáneos, por lo que no se sienten tan identificados con ese paradigma primitivo para ellos. Y dos, si su método consiste en probarse a sí mismos estimulando a propósito de experimentos y descifrar los enigmas de la naturaleza. Un paradigma se pone en duda cuando su proceder ha sido incapaz de resolver un problema de gran importancia. Y ahí donde no está justamente ahí donde está la prueba, digamos, ¿no? Al tratar de explicar un paradigma nuevo, que falla repetida e involuntariamente tratando de demostrar algo que para ellos suena hueco y falso, es necesario entonces hacer una recapitulación de los hechos y dar origen a un nuevo paradigma. Y entonces, en ese momento de disputa entre paradigmas, es donde se halla el punto exacto de la resolución de las revoluciones. Una y la otra postura luchan, cada una por su cuenta, para convencer a la otra de su verdad. Pero ninguna de las dos se desprende de su propia verdad. Y entonces mantienen hasta los mismos conceptos, aunque sean de distintos significados. Entonces la crisis o el fracaso de un paradigma está íntimamente ligado con el surgimiento y éxito de otro, por lo que no podemos negar o catalogar como error al que le dio origen. No es un error. Entonces, un nuevo paradigma está destinado, cuando surge un nuevo paradigma y sustituye a uno anterior, él también está destinado a sufrir a lo largo del tiempo una crisis. Y esto quiere decir que por sí solo es incapaz de resolver todos los problemas de una sola vez. La resolución de las revoluciones se refiere a eso, justamente, a la capacidad de uno y otro paradigma para reconocer su imperfección, permitiendo a las próximas generaciones otros modelos de pensamiento, dando pie a una nueva ciencia normal. Esta es la resolución de las revoluciones. Es lo que llevaba en capítulos anteriores el juego de la ciencia. Si mi paradigma sustituye a un paradigma anterior, yo debo estar consciente que mi paradigma o mi postura o mi postulado, aunque si emplazó a uno anterior, quiere decir que paso yo a empezar a hacer ciencia normal, pero también pasaré eventualmente a ser emplazado por un nuevo paradigma, porque mi paradigma evidentemente no puede responder todas las preguntas, porque la ciencia está plagada de enigmas. Eso es la solución de las revoluciones. Para eso están las revoluciones. Es el avance. Una revolución en ciencia permite el avance de ella. Y es esto lo que nos quiere dejar entrever Kuhn. Podemos resumir estas ideas, como siempre se los preparo, de esta manera. ¿Sí? Y entonces, tomando este hilo conductor entre estos 9 estadios que tenemos allí, les resumo básicamente dentro de las ideas de Kuhn esta frase, ¿no? La resolución de las revoluciones es la capacidad de uno y otro paradigma para reconocer su imperfección, permitiendo a las próximas generaciones otros modelos de pensamiento, dando pie a una nueva ciencia normal. No hay una teoría perfecta, no hay teorías que respondan todos los problemas, no hay teorías sí, ese es el ideal de la ciencia, claro, pero siempre va a haber enigmas y siempre van a haber paradigmas que van a querer resolver esos enigmas, y ese está bien porque eso permite el avance, ¿no? Eso permite justamente lo que Kuhn va a llamar, como en su capítulo 13, que es el siguiente y el último capítulo,
el progreso a través de las revoluciones. Entonces, el progreso a través de las revoluciones científicas. Es justamente que tendemos a ver la ciencia como cualquier campo donde el progreso debe ser notable. En la ciencia normal, los miembros trabajan a partir de un paradigma simple o un conjunto de paradigmas relacionados. Cuando las comunidades distintas, ¿no?, investigan un mismo problema, se comparten sus principales paradigmas. Y el resultado es un trabajo exitoso, es un resultado que permite, posibilita el progreso. Ahora, antes del paradigma, las pruebas de progreso, las pruebas de que hay un progreso, no son difíciles de encontrar, igualmente que los periodos revolucionarios. El progreso científico en periodos de ciencia normal es mucho más fácil de percibir que en ausencia de escuelas competidoras. Cuando yo puedo, en periodos de ciencia normal, puedo medir el progreso científico sin ningún problema, pero cuando estoy en épocas de revolución, de crisis, es más difícil. Entonces, el usar un paradigma le permite justamente a la comunidad centrarse en objetivos más concretos, estar en un acuerdo, sin tener que estar reexaminando los primeros principios, y eso pues, evidentemente logra una mayor eficiencia. Por eso es que es tan difícil, y cuando se crea un paradigma o hay un nuevo paradigma, la primera reacción de la comunidad científica es rechazarlo, porque evidentemente eso implica una revisión. Pasaba con la crisis de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Esta eficiencia se ve reforzada, ¿no? Por aspectos que en general son consecuencias del aislamiento de las comunidades científicas y este trabajar solo para la audiencia de la comunidad nos da, sí, tenemos las normas, pero no nos preocupamos de la opinión de los que están afuera porque evidentemente no están dentro de nuestro dinamismo científico. Entonces las revoluciones científicas concluyen con una victoria en lo siguiente, ¿no? La revolución debe ser progreso, pero medirlo en el momento es difícil porque hablamos de la invisibilidad de esto, ¿no? Y entonces pasa de alguna manera desapercibido, no lo veo, no me es tan fácil. Es decir, la comunidad científica eh, sí digamos que es un instrumento eficiente para llevar al máximo la limitación y el número de problemas a través de un cambio de paradigma. Cuando se presenta un candidato a paradigma, los científicos deben estar convencidos de que es capaz de resolver algún problema extraordinario y reconocido, que no puede ser resuelto de otra forma y que presenta gran parte de la habilidad de resolver problemas que la ciencia ha adquirido con paradigmas anteriores. Es decir, esta es la condición. Si no, pues evidentemente el rechazo es eminente. Y claro, se comprende un poco porque evidentemente se busca hacer progreso. Entonces, cuando se presenta un paradigma, lo que se busca es esto, un modelo que sea de mayor explicación, de mayor aplicabilidad y que sea aceptado universalmente. Esta es la parte importante. Entonces, podemos resumir estas ideas, como siempre se los preparo, de esta manera, ¿no? Y bien, al final de todo esto, el progreso de la ciencia, hemos visto que no es acumulativa, que la ciencia no es acumulativa, que pasa por un proceso que se ha evidenciado a través de los ojos del historiador Thomas Kuhn, que los paradigmas, que es un concepto clave en Kuhn, pues nos va a representar, digamos, dentro de este proceso, que pueden emplazarse, pueden transformarse, pueden trascender los paradigmas, que se va a generar una época de crisis, que se va a generar una revolución y que eso va a permitir el progreso de la ciencia. Que cuando se generan crisis en la ciencia, se recurre, regularmente los científicos, al análisis filosófico. Pero que ese rechazo al mismo tiempo de la comunidad científica a aceptar un nuevo paradigma frente
frente a las anomalías o a los enigmas que se den, entendiendo que cuando se da una anomalía, pues hemos dicho que tiene que ser significativa o tienen que haber muchas anomalías para empezar a revisar. Pues es porque en la ciencia normal es mucho más fácil medir el progreso científico. Entonces, esta ha sido la estructura de revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Es una obra que les invito a leer detalladamente. Es una obra que se lee muy amenamente. Kuhn utiliza muchísimos ejemplos haciendo gala de su sapiencia como historiador de la ciencia y que es una obra que bien merece la pena leer para entender un poco qué es la ciencia, cómo trabaja la ciencia. Quizás a la definición de ciencia ya he dicho que es un poco complicada, pero sí cómo trabaja, cómo se da, cuáles son las cosas implícitas, cuáles son las cosas tácitas que están dentro de ese proceso que nosotros llamamos ciencia, que dentro de esa disciplina normativa y reguladora que hemos definido al principio. Bueno, yo espero que haber de alguna forma respondido sus inquietudes, que esta presentación pues sea de su agrado y estamos abiertos a todas las dudas y, y a todas las críticas que a bien tengan a dar. Si ya agradeciendo la presencia de todos, pues me despido. Muchísimas gracias.